Muy buenas, soy Javier Álvarez de academialatin.com y en este vídeo vamos a analizar morfosintácticamente y a traducir este fragmento de la Guerra de las Galias de Julio César que ha aparecido en la selectividad de Navarra en junio de 2019. Esta es la opción A. Y la verdad, en las dos opciones, en la comunidad, bueno, en Navarra, ¿no? La verdad es que, bueno, los textos primero son larguitos y luego salen cosas, ¿vale? Entonces, son textos interesantes. En muchas otras comunidades, pues los textos son más cortos, son facilones, prácticamente no sale nada, pero en estos textos sí. Así que, vamos a ver. Dum Eik geruntur, pues aquí tenemos un verbo directamente. Casi vel launus ad cantium nuntios mittit, tenemos otro verbo. Et eis imperat, tenemos otro verbo. Ut castra nahualia de improviso opugnet, tenemos otro verbo y aquí tenemos puntuación fuerte, ¿vale? Vale, entonces, como el texto es larguito y es más o menos complejo, vamos a ir poquito a poco, ¿vale? Vale, empezamos por el principio. Bueno, primero, tenemos que, en el primer punto, antes tenemos 4 verbos. Entonces, ¿cuál es la relación sintáctica entre estos 4 verbos? Pues bueno, esta es bastante clara, ¿no? Tenemos una oración subordinada, circunstancial, y ahora dum, si significa mientras, pues eso quiere decir que es temporal. Luego, mittit et, imperat. Por tanto, este es el nexo que está coordinando esta oración y esta oración. Es decir, estas dos oraciones son principales, están coordinadas entre sí, y ahora este verbo, pues tenemos aquí un ut, por tanto, lo que tenemos es una, lo vamos a poner aquí, una oración subordinada. Y ahora, como sabemos del curso completo, en la lección de ut ne, ut, es decir, la oración subordinada de ut puede ser varias cosas, dependiendo de otras varias cosas, que es lo que vamos a ver, ¿no? Pero bueno, por ahora sabemos que es una oración subordinada, ¿vale? Entonces, pues, por ahora eso es suficiente. Entonces, vamos a, bueno, desde el principio, ¿no? Eik, bueno, venga, geruntur, pues tercera persona plural del presente, de indicativo, pasivo. Esta construcción sale mucho en César, ¿no? Dum Eik geruntur y cosas así, ¿no? Es decir, mientras ocurre esto, mientras estas cosas son hechas, mientras, en fin, todo eso, ¿no? Y bueno, esto puede ser muchísimas cosas y de todo lo que puede ser es nominativo plural, ¿no? Que va a ser concretamente, como siempre que sale esta construcción, va a ser el sujeto, ¿no? Mientras, literalmente, mientras estas cosas son hechas, son llevadas a cabo o simplemente mientras ocurre esto, es decir, esto lo que ha dicho inmediatamente, ¿no? Que en este texto, como es un fragmento, pues no está. Vale, esto es nominativo singular, ad, preposición de acusativo, cantium, acusativo singular, nuntios, acusativo plural, mittit, tercera persona singular del presente de indicativo activo, et, eis, imperat, tercera persona singular del presente de indicativo activo. Y ahora, eis, pues puede ser varias cosas. Bueno, principalmente dativo, ablativo, plural, ¿no? Vale, entonces, tenemos aquí que, bueno, como esta oración es un poco, bueno, todo este texto en general es un poco complejo, entonces vamos a pararnos a pensar un poquito más de lo que solemos hacer en estos vídeos de selectividad. En el curso nos detenemos muchísimo. En los vídeos estos de selectividad vamos más directos al grano, pero este texto es lo suficientemente complejo como para que merezca la pena pararnos un poquito más que normalmente, ¿no? Entonces, mittit significa enviar. Entonces, ¿cómo se construye el verbo enviar? Pues alguien envía algo a algún sitio o a alguien, ¿no? Entonces, pues esos son en principio los complementos que podemos encontrar aquí. Alguien
sujeto, es decir, Cassivellauno envía. Ahora, ¿qué se envía? El objeto directo. Envía mensajeros, y ahora, ¿a quién o a dónde? A Cantium. Complemento circunstancial de lugar a dónde, ¿no? Entonces, mientras estas cosas son hechas, Cassivellauno envía mensajeros a Cantio, es decir, a Kent, la actual Kent, ¿no? Esto es la Guerra de las Galias, pero César también fue a Britania, entonces, pues bueno, esto es lo que está ocurriendo en Britania. Eso, de hecho, va a ser relevante un poquito más adelante, ¿no? El hecho de que César no está en Europa, es decir, está en Europa, pero no está en la parte continental, sino que está en la isla, ¿no? Vale. Y luego, imperat, pues esto es ordenar, mandar, ¿no? Ahora, ¿cómo se construye mandar? Pues alguien ordena que, bueno, alguien ordena algo a alguien, en principio, ¿no? Esa es la estructura básica. Pues entonces, alguien ordena algo y entonces, efectivamente, la oración subordinada, tercera persona singular del presente de subjuntivo, cuidado, subjuntivo activo. Entonces, en la oración subordinada con ut, tal y como explicamos en la lección de ut y ne, pues ut puede ser muchas cosas, y lo primero que tenemos que ver es el modo del verbo de su propia oración. Entonces está en subjuntivo. Y ahora, una vez que hemos visto que el modo del verbo de su oración está en subjuntivo, entonces ahora vamos a la oración principal y decimos, en principio, lo primero que tenemos que comprobar es si la oración principal ya está completa sin el resto, es decir, sin la oración de ut. Entonces, envía mensajeros y les ordena. Entonces, ¿les ordena qué? Pues eso es la oración subordinada. Oración subordinada completiva, sustantiva, de objeto directo, ¿no? Lo que ordena a ellos es la oración subordinada, ¿vale? Luego, esta es la primera comprobación que tenemos que hacer con las oraciones de ut, y bueno, como la primera comprobación es la que ha funcionado, pues ya no seguimos. Si no hubiera funcionado esto, pues tendríamos que seguir investigando un poquito más, tal y como explicamos y practicamos en el curso, ¿no? Pero bueno, ha sido a la primera, pues muy bien. Entonces, bueno, ut lógicamente es nexo, castra, puede ser nominativo, vocativo, acusativo, nahualia, pues lo mismo, de preposición de ablativo, improviso, ablativo singular. Vale, un pequeño parón porque precisamente me he quedado pillado por esto, porque no tenía sentido que esto fuera opugnet, sino que es, bueno, con el rotulador negro, ¿no? Es opugnent. Entonces, si es opugnent, me había equivocado al copiarlo, ¿no? Entonces, si no es opugnet, es opugnent con esta n, entonces no es singular, sino que es plural. Todo lo que hemos dicho está bien, simplemente tenemos que cambiar eso y ya está, ¿eh? Entonces, ahora sí. Mientras estas cosas son hechas, Cassivellauno envía mensajeros a Cantio o a Kent y les ordena. Y ahora, ¿qué les ordena? Les ordena que, y ahora, opugnent, es decir, se supone que les ordena a los mensajeros, es decir, que los mensajeros pues se lo dirán a quien se lo tenga que decir, ¿no? Y les ordena que asalten. Ahora, asaltar, ¿qué se asalta? Pues el objeto directo, ¿no? Y aquí tenemos esto que puede ser acusativo, por tanto, que asalten el campamento naval de improviso, pues, literalmente, de improviso, ¿no? Es decir, de repente, sin que los otros lo sepan, ¿no? Y esto, pues, lo podemos, un complemento circunstancial de modo, le pondría yo, ¿no? Vale, entonces, ahora sí, perdón por este errorcillo, y continuamos. Nostri suos incolumes reduxerunt, pues tenemos aquí un verbo y tenemos una puntuación fuerte, como es muy poco, continuamos. Cassivellaunos vastatis finibus legatos de deditione ad Caesarem mittit. Tenemos aquí un verbo y tenemos puntuación fuerte. Esto no es especialmente difícil, por tanto ya
vamos a terminar. Caesar cum constituisset, verbo. Iemare incontinente propter repentinos Galliae motus occides imperat. Vale, entonces, vamos poquito a poco. Nostri, nominativo plural, suos, acusativo plural, incolumes, nominativo, acusativo plural, y reduxerunt, tercera persona plural, del perfecto de indicativo activo, ¿no? Entonces, venga, lo hacemos del tiro. Esto es lo que estaba pasando por parte de los britanos, ahora nostri, es decir, está hablando ahora César, es decir, siempre habla César, ¿no? Pero, es decir, los nuestros, es decir, los romanos en contraposición a los britanos, en este caso, ¿no? Entonces, nostri reduxerunt, es decir, esto es el sujeto, y aquí reduxeron es se volvieron a llevar a sí mismo, ¿no? Es decir, se retiraron, ¿no? Se retiraron. Objeto directo, incolumes. Ahora, los nuestros retiraron a los suyos propios incolumes, es decir, bueno, incolumes, ¿no? En español existe esa palabra, incolumes. Ahora, incolumes, esto no sería, yo creo que no sería especialmente correcto ponerlo todo junto, yo no lo daría por bueno, pondría que es el predicativo, perdón, del objeto directo, ¿no? Ya que es el predicativo. Vale, entonces, los nuestros volvieron a llevarse a los suyos incolumes, es decir, sin daños, ¿no? O retiraron, creo que buena traducción, ¿no? Retiraron a los suyos incolumes, sin daño. Vale. Casivellaunus, nominativo plural, vastatis, participio perfecto, ablativo plural, finibus, ablativo plural, legatos, acusativo plural, de preposición de ablativo, de ditione, ablativo singular, ad, preposición de acusativo, caesarem, acusativo singular, mitit, tercera persona singular, del presente, presente indicativo activo. Vale, entonces, venga, traducimos hasta ahí. Tenemos aquí, bueno, vastatis finibus, muy claro, se ve aquí el ablativo absoluto. Este vuelve a ser el sujeto. Ahora, enviar, pues alguien envía algo a alguien, ¿no? Entonces, algo, objeto directo. Ad caesarem es el complemento circunstancial del lugar a donde, figurado, ¿no? Y luego, de deditione, pues, porque esto lo traducimos, Casivellauno envía legados, es decir, bueno, destruidas las fronteras, devastadas las fronteras, Casivellauno envía legados a César, y ahora de deditione es sobre la rendición, es decir, para que hablen, para que traten sobre la rendición, ¿no? Entonces, pues, bueno, yo pondría complemento circunstancial, y ahora, como otras veces, pues aquí esto ya es una cuestión más semántica que sintáctica, entonces, pues bueno, no sé, yo simplemente complemento circunstancial, no merece la pena. Continuamos, Caesar, nominativo singular. Ahora, tenemos aquí estos dos verbos. Entonces, ¿cuál es la relación entre estos dos verbos? Pues tenemos aquí un cum, por tanto, lógicamente, vamos a tener una oración. Y ahora, dentro de las oraciones de cum, tenemos que analizar el verbo de la subordinada. Entonces, tercera persona plural del pluscuamperfecto, ¿no? Pluscuamperfecto de subjuntivo activo. Entonces, dentro de las oraciones de cum, si tenemos imperfecto de subjuntivo o pluscuamperfecto de subjuntivo, lo que tenemos es una oración de cum histórico. Cum
histórico, ¿no? Temporal, modal, una mezcla de temporal, modal, pero simplemente cum histórico. Y cum, lógicamente, es el nexo. Vale. Entonces, venga, continuamos. Iemare, infinitivo de presente activo, in, preposición de acusativo o ablativo, continente, ablativo singular, propter, preposición de acusativo, repentinos, acusativo plural, galliae, ahora lo vamos a ver, ¿no? Pero bueno, en principio esto es genitivo singular, dativo singular, y motus, esto cuidado porque, bueno, en la notita del examen lo pone, ¿no? Pero cuidado porque esto no es de motus moti, de la segunda, sino de motus motus, de la cuarta. Entonces, si es de la cuarta, también puede ser, como es el caso, acusativo plural, ¿no? Y luego, ópsides, nominativo o acusativo plural. Vale, entonces. Bueno, sí, podemos traducir primero la oración principal, pues César imperat ópsides, es decir, César ordena rehenes. Es decir, manda que le den rehenes, se entiende, ¿no? César manda rehenes. Y ahora, nos metemos dentro de la oración de cum histórico. Y ahora, tenemos aquí, como hemos visto, un infinitivo de presente. Entonces, nos vamos al verbo de la oración principal, es decir, de la oración que rige el infinitivo, y ¿es un verbo de lengua, entendimiento o sentido? Es de entendimiento, constituirse. Entonces, eso quiere decir que, bueno, tendríamos que primero buscar si hay un sujeto diferente, pero no, siempre es César, ¿no? Y luego, pues, en respecto a la sintaxis, pues César decide hibernar. Entonces, decide, y lo que se decide es el objeto directo, pero es una oración subordinada, ¿no? Entonces, decide, lo podemos marcar así, con este paréntesis. Vale. Hasta ahí, ¿no? Es decir, vemos que tenemos la oración subordinada de cum histórico, y dentro de la oración subordinada de cum histórico tenemos una oración que depende de constituirse, ¿no? Que es un verbo transitivo, por tanto, decide. ¿Qué decide? El objeto directo. Por tanto, esta es una oración subordinada completiva de objeto directo de este verbo, ¿no? A ver, como siempre, parece más complicado de lo que realmente es, ¿vale? Sobre todo aquí que ya está empezando a estar todo un poco apretado. Pero bueno. Incontinente, pues esto es ablativo, por tanto, complemento circunstancial de lugar en donde. Propter repentinos galliae motus. Pues bueno, repentinos motus, pues todo esto va junto, y esto es una preposición de acusativo, por tanto, esto va junto, y propter significa a causa de, por tanto, complemento circunstancial de causa, lógicamente. Y luego, galliae, podríamos considerarlo simplemente genitivo singular y complemento del nombre de motus, y yo creo que eso estaría bien, pero bueno, creo que está aún mejor simplemente locativo, y si es locativo no es complemento del nombre, sino que es complemento, no cabe, ¿no? Pero complemento circunstancial de lugar en donde, ¿vale? Como digo, muy apretado porque el texto es larguito, ¿no? Pero vale, nos entendemos. Entonces, bueno, lo traducimos del tirón desde el principio y ya terminamos. Mientras ocurre esto, mientras estas cosas son hechas literalmente, la Sibela 1 envía mensajeros a Kent y les ordena que asalten o ataquen de improviso el campamento naval. Los nuestros retiraron a los suyos incólumes, sin ningún daño. Cassibela 1, devastadas las fronteras, los confines, sí, todo eso, ¿no? Envía legados a César, ante César,
sobre la rendición. César, y ahora, como esto, cuidado porque lo hemos explicado también cuando en el curso, cuando explicamos el cum histórico, ¿no? Si fuera imperfecto de subjuntivo, entonces sería César al decidir, pero no, eso es que esto ocurre antes que la oración principal. Entonces, ¿cómo marcamos esa anterioridad? Hablamos también mucho de la anterioridad en el curso, ¿no? De latín desde cero. Entonces, ¿cómo marcamos la anterioridad del pluscuamperfecto? Pues César al haber, ¿no? Con este haber decidido. Si dijéramos César al decidir, pues eso querría decir que esto y esto ocurre a la vez. Pero no, primero esto ocurre y luego ocurre la oración principal, ¿vale? Entonces, César al haber decidido hibernar en el continente, habíamos dicho que todo esto estaba ocurriendo en Britania, es decir, no en el continente, sino en las islas, ¿no? Pero ahora, César, anteriormente a todo esto, a todo este follón del que hemos hablado, él ya había decidido hibernar en el continente, es decir, en Europa continental. Entonces, César, al haber decidido hibernar en el continente a causa de unos, bueno, esto literalmente sería unos movimientos repentinos, ¿no? Pero bueno, unos movimientos, en este contexto se entiende que es unas revueltas, unas cosas que estaban pasando que no tenían que pasar, ¿no? Por eso, a causa de unas revueltas repentinas en la Galia, ordena rehenes, ¿no? Es decir, porque Casibelauno le envía estos legados sobre la rendición y César pues le dice, bueno, yo ahora no puedo atender a estas cosas de rendición, no sé qué. Entonces, como muestra de buena fe, para que más o menos estemos a bien, pues tú me vas a dar rehenes y de esa forma yo me aseguro de que tú te portas bien mientras yo no estoy en Britania, ¿no? Eso, en César aparece mucho esto de los rehenes precisamente por eso, ¿no? Porque los rehenes se usaban así, ¿no? Tú me das rehenes para yo asegurarme de que tú haces lo que hemos acordado, ¿no? Porque si no haces lo que hemos acordado, pues entonces yo los rehenes me los cargo. Entonces, pues eso. Bueno, no hemos analizado imperas, pero tercera persona del singular del presente de indicativo activo, ¿vale? Entonces, pues nada, aquí tenemos este texto que, como digo, bastante largo, bastante interesante, salen muchas cosas que no son tan frecuentes en otros exámenes. Así que nada, espero que os haya salido bien si era vuestro examen y si estabais simplemente practicando, pues nada, espero que os haya salido igualmente bien, que lo hayáis entendido y mucha suerte en vuestros exámenes. Nos vemos en la próxima traducción.